El justo aborrece la palabra mentira, pero el impío se hace odioso e infame. Proverbios 13:5. Pero hay uno más, porque la Biblia te da tanta información, tantos consejos y tantas formas para saber manejar la vida, que este también se me hace muy interesante y hermoso en cuanto a la actitud de mentir del ser humano. Engaño hay en aquellos que maquinan el mal y alegría en aquellos que aconsejan el bien. De Proverbios igualmente 12:20. La política definitivamente es un juego sucio, es un juego de mentiras. Al menos en el tiempo en que yo he empezado a seguir la política, hay 3 gobiernos que lo voy a comparar con otros 3 gobiernos que tienen su forma de pensar y que, de acuerdo a los proverbios que acabo de mencionar, son identificables con ellos fácilmente. Aquí en América tenemos el país salvadoreño, donde Nayib Bukele ha empezado a hacer la diferencia y a pensar en el bienestar de los ciudadanos más que en el bienestar propio, y los hechos lo demuestran. De igual manera, a un año de la presidencia, Javier Milei en Argentina intenta hacer lo mismo, aunque tiene muchísimas trabas. Ha sido un año muy duro y de hecho en su persona se ha notado. Si tú ves la personalidad de Javier Milei cuando tomó o cuando hizo su toma de presidencia ya en Argentina a un año después, quizá lo puedes ver hasta cansado. Pero aún así sigue siendo una ficha por la que los que creemos en la libertad, en el libre comercio y en la propiedad privada y el desarrollo individual, él es un representante de esta forma de pensar. Y por supuesto, la felicidad nos llena cuando acá, en la potencia económica y militar más grande del mundo, Estados Unidos, llega también el presidente Donald Trump. Pero ¿qué tienen en común estas 3 personas, estos 3 presidentes en estos países? Ellos nos hablaron con la verdad. Ellos nos dijeron lo que iban a hacer si llegaban a ser presidente. Y en estos 3 casos, ellos lo están cumpliendo. Lo expresaron y lo están llevando a los hechos. Y fue la razón por la que los apoyamos y votamos en los lugares geográficos que nos corresponde. Bueno, en esta pequeña introducción que les acabo de decir para este video, les puse los ejemplos que a mi opinión han sido los personajes en el continente americano que lo que nos prometieron a los que los votamos lo están haciendo. Es decir, lo que dijeron en campaña que iban a hacer para tratar de mejorar la situación de los ciudadanos de cada país, lo están tratando de hacer. Evidentemente, cada situación es diferente y hay muchos problemas. Quizá lo logren, quizá no, pero al menos, como lo comenté con Javier Milei, lo está intentando, lo está haciendo con errores y todo, pero lo está intentando hacer para el bienestar de los ciudadanos argentinos. Bukele, ni se diga, ya lo demostró.
limpió al país de delincuentes y ahora está en la economía. Y por supuesto acá, en Estados Unidos, donde parecía la caída del imperio, pues Donald Trump está retomando para poder levantar a esta nación otra vez y ponerla otra vez al frente de la geopolítica mundial. Estos tres personajes nos dijeron lo que iban a hacer si llegaban a la presidencia y lo están demostrando con hechos. Caso contrario de estas tres personas que les voy a comentar, que han tomado el poder de los países de una manera ruin y mentirosa. Empezamos por el país de donde nací, México. Cuando Claudia Sheinbaum se presentó como candidata a la presidencia, la retaban otros dos candidatos. Acompañaban a Claudia Sheinbaum por la presidencia, compitiendo para ser presidente de la nación, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Claudia Sheinbaum, del supuestamente recién formado Partido Morena, creado por Andrés Manuel López Obrador, pero que no deja de ser simplemente la huida del PRI del PAN a ese partido, es decir, cambió de nombre, pero muchos de los personajes de aquellos partidos, PRI, PAN, PRD, ahora están en Morena. Y por supuesto, en el otro lado, estos partidos que acabo de mencionar, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el PAN, Partido Acción Nacional, y el Partido Demócrata, PRD, estos tres, los partidos más tradicionales que pareciera que Morena llegó a liquidarlos, presentaban a la candidata Xóchitl Gálvez. Y, por supuesto, en el otro ámbito estaba Jorge Álvarez Maínez, que representaba al Partido del Movimiento Ciudadano, también una alternativa nueva recién creada. El problema no eran los partidos aquí que se presentaban. El problema es que ninguno de estos tres presentaba oposición uno contra el otro. Los tres tenían el mismo pensamiento. Y bueno, eso se puede esperar de Morena porque ya sabíamos que es el partido de izquierda mexicano. Pero del PRI, del PAN, que fueron siempre los partidos de derecha, y que se le une al Partido Demócrata, el creado por Cuauhtémoc Cárdenas, que era también un partido con luces izquierdistas. ¿Cómo es que se junta el PRD, el PRI y el PAN? Dos, quizá con la misma línea, y uno totalmente opuesto. Pues estos también representaban las mismas ideas que Claudia Sheinbaum traía o presentaba al ciudadano mexicano, eran las mismas ideas que Xóchitl Gálvez también presentaba. Y al mismo tiempo, Jorge Álvarez Maínez era lo mismo. Es decir, no había oposición. Los tres candidatos a la presidencia mexicana presentaban lo mismo, el mismo pensamiento. De hecho, estos tres candidatos lo que estaban peleando era el puesto, no la presentación de diferentes ideas para llevar o sacar al país del subdesarrollo y pobreza. Tres, podríamos decir que Jorge Álvarez Maínez y Xóchitl Gálvez eran los mentirosos del juego, porque tenían en su espalda representantes de partido de derecha, tenían representantes de partidos de derechas, y sin embargo estaban actuando como el partido de izquierda que Claudia Sheinbaum representaba, con las mismas
ideas, con la misma ideología, con la misma forma de pensar. Así, no había ni a quién escoger. Y ganó, por supuesto, no la de las mejores ideas, sino la que más base económica tenía para hacer la propaganda y convencer al ciudadano a través de promoción y propaganda para que votara por ella. En este caso, Claudia Sheinbaum, que en sí no tenía ninguna oposición, simplemente tenía la misma corriente en los otros dos candidatos. El único candidato que de verdad quería hacer oposición y que tenía pensamientos diferentes era Eduardo Verástegui. Y sin embargo, no lo dejaron competir. Y en estos días escucho, porque él trata de hacer un partido nuevo, escucho que ya lo están catalogando como el pariente del que originó el holocausto en Alemania. Y prácticamente el nombre de la NZI es lo que se aplica a todo aquel que se opone a la izquierda, que de verdad son los que capturan la definición de estos términos. Por ejemplo, fascista y nazista. Y ahí queda México. Batallar 6 años con una izquierda que realmente quiere destruir la cultura cristiana de México, la cultura católica de México y, por supuesto, destruir todos los valores cristianos con la que México se ha desarrollado. En España, otro caso de estas mentiras políticas es cuando Abascal, Pedro Sánchez y Feijóo compitieron por la presidencia española. El pueblo español realmente ya no quería al actual gobernante Pedro Sánchez, que viene del partido del PSOE, Partido Socialista Obrero Español. En las elecciones del 2023, quien gana estas elecciones es precisamente el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, de este partido. Y por supuesto, había una tercera opción que era Santiago Abascal por el partido Vox, que era precisamente la oposición. La oposición bien definida, es decir, un partido con pensamientos cristianos, conservacionista y por supuesto con la creencia del libre mercado y en contra de toda esta ideología de la definición de hombre y mujer. Es decir, Vox era el partido que realmente regresaba a tratar de imponer el sentido común en España. Como el pueblo estaba de acuerdo que no quería a Pedro Sánchez ya como presidente, se creía que Alberto Núñez Feijóo, que había ganado las elecciones, se uniría a Santiago Abascal para en conjunto hacer alianza, sacar a Pedro Sánchez y la presidencia de España quedara entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Es decir, Feijóo como presidente y Santiago Abascal, pues ahí influyendo como segundo en el gobierno, pero Pedro Sánchez estaría fuera de la presidencia. Curiosamente, aunque el Partido Socialista Obrero Español, el partido de Alberto Núñez Feijóo, se presentaba como la oposición también a Pedro Sánchez con diferentes ideas, pues resulta que se convirtió en un mentiroso
Y a la hora de la decisión, con quien decidió pactar no fue con Santiago Abascal, fue con Pedro Sánchez. Y así Pedro Sánchez retomó la investidura como presidente español y es el actual presidente español. Una presidencia del cual el pueblo español ya está cansado y sin embargo en las votaciones fue engañado. Santiago Abascal sigue luchando y ojalá en las próximas elecciones este sea el presidente español. La misma canción sucedió en Alemania apenas unos días atrás. El candidato que ganó las elecciones mintió en muchas cosas que prometió al ciudadano común y corriente. Los pasos que acabo de describir de España ahora se están repitiendo en Alemania. El actual canciller no pudo ganar las elecciones y quedó en tercer lugar su partido. El partido que ganó, o la coalición de partidos que ganó las elecciones, tienen en su acrónimo el concepto de cristiano. Y hay un nuevo partido, el segundo que tuvo más votos, Alternativa para Alemania, al cual critican también como que este partido es el renacimiento de lo que un día hizo allá por la Segunda Guerra Mundial el líder de aquel tiempo. Estos conceptos, lo que un presidente italiano describió como fascismo y lo que un presidente alemán describió como nazismo, son los principales conceptos de ataque para la nueva derecha que tiene los conceptos cristianos, la libertad de mercado y, por supuesto, la propiedad privada. Su líder, Alice Weidel, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, es la fuerza nueva que los alemanes apostaron para que fuera o se acercara a ser la nueva canciller alemana. Sin embargo, ganó Friedrich Merz de los partidos Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana. Friedrich Merz. Este que se supone que es la derecha y el partido de Olaf Scholz que quedó en tercer lugar, que es la izquierda que estaba gobernando, pues este Friedrich Merz se une a él y se une al Partido Verde, otra alternativa ecologista en Alemania, para hacer gobierno. Y dejan a Alice Weidel, la del Partido Alternativa por Alemania, fuera de las decisiones que ellos puedan tomar como gobierno. Se supone que el pueblo ya no quería a Olaf Scholz y se supone que quería un gobierno que les protegiera al país de emigración y que les activara el crecimiento económico. Friedrich Merz es todo lo contrario, es un globalista que promueve la ideología de género y que no se ve cómo pueda sacar al ciudadano alemán o lo lleve a una mejor situación económica. Aunque el ciudadano votó por él pensando que este haría eso. Pues fue un coyote disfrazado de oveja. Lo que prometió 24 horas después se retractó. Esta es la política sucia. Es la política que el hombre mentiroso maneja para alcanzar su beneficio propio
sin importar el bien del ciudadano. Realmente lo que debió hacer Friedrich Merz, si de veras quería la mejora de Alemania, era unirse a Alice Weidel y gobernar entre ellos dos con las ideas que Javier Milei en Argentina, Bukele en El Salvador y Donald Trump en Estados Unidos están aplicando. No sucede así. Por eso también en Alemania se cuecen habas. Y a medida que yo sigo estos pasos de las situaciones políticas de cada país, me doy cuenta que la política es muy sucia. Y ya no debes confiar si es derecha o izquierda. Debes estudiar a los candidatos que quieren un puesto político y que de verdad quieren representarte o buscan el beneficio individual, el beneficio propio. En la actualidad, el apostolado, que significa ser un servidor público, se está olvidando para hacer un puesto de avaricia y un puesto de engrosamiento del bolsillo personal a través del dinero del Estado. Les explico estos 6 casos, lo que para mí, del punto muy personal de Julián Albatros, son buenos ejemplos de gobernadores con sus errores, pero que al final no te mintieron cuando hicieron su campaña para elección presidencial. Y te estoy poniendo el ejemplo de otros que te tuvieron que mentir para tener tus votos y alcanzar el puesto de presidente como un logro individual para beneficio personal, olvidándose del bien de los ciudadanos de un país. Ahí los pongo a pensar. Soy Julián Albatros. Hasta la próxima.